los días la vemos manifiesta, Señor. Todos los días la vemos presente en nuestras vidas, al levantarnos, al acostarnos. Y por eso con gozo, en acción de gracias te damos, Señor, la gloria y la honra, Padre Celestial. Y te presentamos esta palabra en este miércoles, Dios, para que seas tú usando conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Para que nuestro anhelo, Señor, es seguir esparciendo tu palabra, regando la semilla en los campos. Sabemos, Padre, que tú permites para que caiga en buena tierra. Y entonces vendrá el crecimiento. Y esa semilla crecerá al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque la palabra, Señor, que sale de tu boca, no vuelve vacía hasta que cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Mis amados, Señor le bendiga. Buenas noches. Les invito por favor que me acompañen a la carta a los Filipenses. Seguimos en esta hermosa serie de sermón de la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Señor, este eres tú, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, venimos en esta noche a presentarnos como tus siervos, amado Dios, a que seas tú quitando toda carga, para que esta palabra, Dios, no tenga tropiezo y caiga en buena tierra. Tú eres el nombre, sobre todo nombre, nombre delante del cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres Jesucristo, a quien adoramos y por quien pedimos que sea tu nombre exaltado en esta noche. Amén y amén. Mis amados, terminamos el capítulo 1 hace 8 días y concluimos el primer capítulo con ese llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo a permanecer firme. Pablo decía: estamos combatiendo, estamos librando una batalla, y todos los días como creyentes estamos librando una batalla, todos los días. Es por eso que el apóstol dice que tenemos que estar levantados con las armas, ¿cierto?, de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales. Esos medios de gracia que ha dado nuestro Dios, la oración, el estudio de la palabra, son esos medios que Dios nos ha dado a nosotros para que cada día podamos estar firmes y podamos seguir avanzando y podamos seguir corriendo la buena batalla de la fe. El Pablo decía: mi alegría, mi gozo es que ustedes, hermanos, estén firmes, que estén peleando. Yo sé que hay aflicción, dice Pablo, yo sé que hay persecuciones, pero no teman a los que les persiguen, a los que les miran mal, a los que los señalan. Permanezcan firmes. Es decir, sientan una dignidad cuando por causa de Cristo
son perseguidos o son afligidos. Ahí terminamos y Pablo continúa este capítulo 2, por eso hoy se llama este sermón La humildad de Cristo, el camino a la gloria. La humildad de Cristo, el camino a la gloria. Pablo pone a Jesucristo. Y en la primera idea, que hoy quiero compartir, nuevamente pone de relieve 3 aspectos para nosotros poder seguir el ejemplo de Cristo. Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Pero para que ustedes sean imitadores de mí como iglesia, recuerden que no les hablan individualmente a una persona, sino a la iglesia de Jesucristo. Y Pablo dice en versículo 1, capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El anhelo de Pablo es que todos los hermanos estén en un mismo sentir. Es decir, Pablo está diciendo: mira, si Jesucristo es tu consuelo, si Jesucristo es el que llena tu vida de amor, si el Espíritu de Dios sobre el cual o por medio del cual es que hay la comunión en la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que nos dio Dios como regalo de gracia para que nosotros tengamos la comunión. Entonces nuestro vínculo con Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice: si eso está en sus corazones, hermanos, si ustedes tienen esa unidad, si ustedes tienen ese mismo sentir, Pablo le dice a los hermanos: llenen mi vida, completen mi gozo. O sea, mi gozo, yo estoy gozoso. Recuerden que Filipenses es la carta del gozo, ¿sí? Que la encontramos más de 13 veces. El gozo de Dios, el Evangelio de Cristo, son los términos que más sobresalen en esta carta. Entonces Pablo: completen mi gozo, es decir, mi gozo queda completo sabiendo que hay unidad, sabiendo que el Espíritu Santo los tiene a ustedes unidos en un mismo sentir. Eso es lo que yo anhelo. ¿Por qué Pablo? Pablo les dice a ellos: la unidad surge de un corazón misericordioso, de un corazón piadoso, amoroso, afectuoso. De ahí parte la amistad. Y Pablo, como lo hizo nuestro padre Abraham, en Génesis, en el capítulo 13 de Génesis, versículos 7 y 8, nos da el ejemplo nuestro padre Abraham de las consecuencias que puede traer una división. Y en Génesis 13, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Sí? Ya había discrepancia porque la palabra nos dice que nuestro padre Abraham era riquísimo, era extremadamente rico. Y Lot, al lado de nuestro padre Abraham, pues también adquirió muchísimas riquezas. Pero ya llegó el punto en el que el territorio donde ellos estaban, pues ya les estaba quedando pequeñito. Pero sabiamente nuestro padre Abraham le dice: no haya división entre nosotros. O sea, no permitamos que esto que son nuestras bendiciones, que esta riqueza que Dios nos ha dado, terminen siendo la división, la discrepancia entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos familias. Es lo mismo que Pablo está diciendo: eviten. Para que haya unidad, tenemos que evitar las contiendas. Es lo que el apóstol está diciendo. Y siempre, porque Satanás sabe. ¿Cuál es el lema que dijimos de Satanás? Divide y vencerás. Donde hay división, por eso nuestro Señor Jesucristo se cansó: una casa dividida no prospera. Una iglesia dividida, por supuesto, que tampoco va a prosperar. Y Santiago en su carta lo define de una manera hermosa y está hablándonos a nosotros, hermanos. Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, del 13 al 18,
Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Primeramente pregunta Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, si hay algún sabio entre nosotros, dice Santiago, muestre esa sabiduría por medio de la buena conducta en sus obras, usándola sabiamente con mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces Santiago aquí nos está dando un claro ejemplo. O sea, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es la que usamos con esa sensatez, dice Santiago. Cuando la mostramos, cuando somos amables, cuando es benigna, cuando es pacífica, cuando es misericordiosa, cuando es llena de frutos, sin hipocresía. Es lo que está diciendo. Pero donde hay contienda, donde hay división, donde hay celos, esa sabiduría no es la que desciende de Dios, esa es terrenal, ¿cierto? Es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, si queremos tener la unidad en la iglesia de Cristo, tenemos nosotros que vivir en unidad, porque todo aquello que sea discrepancia, todo aquello que sea contención es de Satanás, es animal y es diabólica, como lo dice Pablo en Romanos 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia. Andemos como de día, andemos como luz, porque en Dios no hay tinieblas, porque en Dios no hay pecado. Entonces el apóstol está diciendo: completen mi gozo, ¿cierto? Completen mi gozo teniendo primeramente unidad. Unidad es el elemento para llegar a tener a Jesús como ese ejemplo a seguir. Y si Cristo es la fuente de nuestra consolación, es la fuente de nuestra esperanza, en la casa de Jesús, que es la iglesia, tiene que haber la unidad. ¿Qué dijo Cristo al endemoniado gadareno una vez fue restaurado? Marcos 5, versículo del 18 al 20. ¿Qué dijo el endemoniado? Le dijo al Señor, capítulo 5, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amados, lo que está diciendo Pablo es que la verdadera actividad cristiana empieza en casa. Jesús mismo ve y cuenta tu testimonio. ¿A quién? A los tuyos, a tu familia, ¿cierto? Predícale a tu casa, tu hogar. Ese es un ministerio, es un lugar para que tú empieces a predicar. Entonces, el primer medio donde tenemos que haber la unidad es en nuestra casa, y la casa de Jesús es la iglesia. Entonces, para Pablo es inconcebible no que sea algo que no exista, porque no hay iglesias perfectas. Y la iglesia de Filipo no era la iglesia perfecta. No era la iglesia perfecta porque había ciertas divisiones. Y es natural, porque la iglesia perfecta va a ser cuando Cristo venga. Mientras estemos en esta tierra, van a haber divisiones, pero en lo que dependa de nosotros, hay que procurar, porque somos diferentes. Por eso el apóstol lo dice, mire en Romano, ¿qué dice Pablo?
siendo un cuerpo, ¿cierto? Con diferentes funciones. Tienen manos, tienen boca, tienen ojos, tienen pies, tienen corazón, etcétera, etcétera, pero cada cual tiene una función diferente. Cada cual, entonces, pero todos siendo diferentes, hacen parte de un mismo cuerpo. La mano, el corazón, los ojos, hacen parte de un cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que el cuerpo funciona como unidad. Fallan órganos y el cuerpo se descompensa. Un órgano que falta, que empiece a funcionar mal, empieza el cuerpo ya no a hacer, ya empieza a cojear el cuerpo. Entonces el cuerpo trabaja como el relojito, engranaje, es lo que el apóstol está diciendo. Entonces el apóstol Pablo dice: mi gozo se completa sabiendo que mis hermanos están en unidad, que mis hermanos todos están en unidad. Y de hecho este es el mismo deseo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, aún nosotros no éramos la iglesia del Señor, pero el Señor dice en el versículo 20 del capítulo 17 de Juan: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús estaba orando por nosotros, por la iglesia, por los que habíamos de creer por la palabra de los discípulos, ¿cierto? Nosotros creemos ¿por qué? Por la palabra, por la Biblia, que fue inspirada por Dios, pero que fueron escritas, que fue promulgada y expandida por todo el mundo, por los apóstoles, por Pablo, por Pedro, en todo el mundo existente. Esa palabra llegó a nosotros para que nosotros creyéramos e hiciéramos parte de la unidad. Ese era el anhelo en el corazón de nuestro, es el anhelo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que la gloria que tú me diste, dice el versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, así como la Trinidad es una unidad, y nuestro Señor está diciendo: yo quiero que la iglesia por la cual yo estoy entregando mi vida sea uno, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es una unidad. La iglesia seamos uno con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decir del Salmo 133? Este salmo cortico, pero que es tan hermoso. Salmo 133. Dice la palabra del Señor: la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es tan hermoso porque el salmista está diciendo: mira cuán delicioso es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite, es como el óleo con el que ungieron a Aarón como sumo sacerdote. Ese aceite que fue preparado, ustedes leen en Levítico cómo fue preparado ese aceite, con la fragancia, ¿cierto? Ese aceite delicioso con que era ungido al sumo sacerdote. Y Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Entonces ya los sacerdotes somos todos, porque todos representamos a Dios, porque somos sacerdotes todos, porque todos podemos entrar a la presencia de Dios, no como antes, que el sacerdote solo podía entrar una vez al año en representación del pueblo. Ahora nosotros, como el velo se rasgó, podemos entrar cuantas veces querramos. Entonces, cuando hay unidad, tenemos ese privilegio. Es lo que está diciendo el salmista. Dice el versículo 3: como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón es un monte alto, 2800 metros sobre el nivel del mar, y esa nieve alimenta el río Jordán.
y de ahí desciende el agua, es el nacimiento, ¿sí? Entonces, así como Dios nutre de la nieve, surte ese río para que tengan agua para beber, de esa misma manera, cuando hay unidad, es tener ese manantial en nuestras vidas. Es la unidad que el Señor quiere en nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto del primer encabezado. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El primero es la unidad. El segundo es la humildad. Sin humildad no puede haber unidad. Pero la humildad se refleja de la manera como tratemos nosotros a los demás. Y Pablo dice, tratemos a los demás como superiores. Como superiores. Y no quiere decir esto de pronto que tengamos que dejarnos pisotear, ¿cierto? Que tengamos de pronto que dejarnos menospreciar. No es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Que porque somos creyentes entonces todo el mundo nos puede pisotear. No, pero que lo que dependa de nosotros, si tengo que hacerme a un lado, si tengo que decirle a mi hermano, o sea, no tener ninguno, porque en la iglesia que había contenciones y en nuestra iglesia de hoy, no aquí en la de nosotros, porque hay contienda, porque todo el mundo quiere aspirar es a cargos, a puestos. Yo quiero que a mí me den un puesto, yo quiero que a mí me den un cargo, yo quiero que a mí me den, y todo lo hacen por alcanzar una meta, por alcanzar un título, por alcanzar en el liderazgo un puesto. Y resulta que nosotros ya tenemos un puesto, pero en el reino de los cielos. Entonces Pablo dice, hermanos, consideren como superiores a los demás. A los demás. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan llenar sus corazones de vanagloria, como dice Gálatas, Gálatas, si se los leo, no lo busquen tranquilo. Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque el versículo 25 de Gálatas 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que lo que nosotros reflejemos, no permitamos la vanagloria, no permitamos que por nuestro testimonio de pronto hagamos sentir mal a nada. Porque yo soy el líder, porque yo soy el que manda, porque a veces creemos que muchos usan de su poder para pisotear a los hermanos. Y no todos están a la altura, no todos los hermanos tienen la fortaleza, ¿cierto?, para permanecer firme. A veces cualquier, por sencilla que nosotros podamos considerar una palabra en unos términos que no deben ser, puede ser excusa para que un hermano no vuelva. Y aunque parezca inofensivo, hasta se puede convertir en una piedra de tropiezo. Entonces evitemos la vanagloria, que nos soportemos los unos a los otros. Romanos 12:10 dice, amaos unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amemos al prójimo con amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor de hermano, ¿sí? Ese amor que tenemos como si verdaderamente fuéramos hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Es más, los hermanos en Cristo Jesús es mucho más que los hermanos de sangre. A Jesús le llegaron y le preguntaron, ¿te busca tu padre, te busca tu madre y tus hermanos y tus hermanas? Él dice, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad, son los creyentes, son los que están escuchando la palabra de Dios. Esa es nuestra familia, la familia de Cristo. Tenemos una familia a la cual honrar, por supuesto, pero la familia con la que un día vamos a compartir la eternidad es con la familia que Cristo nos ha dado en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Entonces, Pablo mismo se comportó y se comportó como el más pequeño. Pablo dice en 1 Corintios 5:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y estamos hablando de Pablo, el apóstol de los apóstoles, el más grande de los apóstoles, el hombre que expandió más el reino, el hombre que hizo, bueno, todos fueron mártires,
Pero todos decimos, Pablo es el más grande. Pero que de pronto si Pablo llegara y le dijéramos, Pablo, tú eres el más grande, que hubiese dicho Pablo. Yo creo que se hubiese ofendido con nosotros. Se hubiese ofendido si nosotros dijera Pablo, tú eres el apóstol, el de apóstol, como lo estoy diciendo yo en esta noche. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo soy el más pequeño. Y eso no era por falso orgullo, ni por falsa humildad. Era porque Pablo sabía el lugar que tenía en Cristo. Pablo lo decía era de verdad. Es más, yo no merezco, porque dice Pablo, yo como un abortivo, fue el último de los apóstoles, porque fue el último que vio a Jesucristo. O sea, así como el cuento, como un aborto, salió, nació y vio a Jesucristo. Así que Pablo mismo está diciendo, yo soy el más pequeño. Pablo está mostrando ese corazón humilde. La primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu es aquel que delante de Dios, que se presenta delante de Dios diciendo, estoy en la quiebra total. Es decir, no tengo nada que ofrecer. Todo lo que tengo es lo que tú me puedes dar. Es tener un corazón humilde. Y así mismo Pablo lo está admitiendo. En Efesios 3:8 Pablo dice que es el más pequeño de todos los santos. El más pequeño de todos los creyentes. Y en 1 Timoteo 1:15 dice que es el primero de los pecadores. O sea, a Pablo no le cuesta decir, yo soy el más. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo perseguí la iglesia, yo maté cristianos, yo los llevé a la cárcel, yo los maltraté. Es más, como dice el mismo en Hechos, su testimonio, yo mismo los llevaba a un extremo que los torturaba de tal manera que renunciaran a su fe. O sea, Pablo reconoce todo el daño que hizo. Sin embargo, Pablo dice, yo soy el más pequeño, yo soy el primero de los pecadores. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que poco hay en el corazón de la iglesia de Jesucristo? Porque hay muchos que dicen, yo soy humilde, pero tan pronto decimos que somos humildes, ya dejamos de ser humildes, nos volvimos orgullosos. O sea, ese es uno de los dones de Dios que tenemos que tener tanto cuidado. Porque cuando menos pensamos, estamos siendo orgullosos. Estamos siendo orgullosos. Y es que por eso tenemos que cuidar nuestros corazones, cuidarnos, hermanos, de la vanagloria. Porque a veces inconscientemente ya estamos levitando. Y lo vemos que hay muchos adoradores que empiezan adorando, pero ya después de los discos grabados, ya ni mencionan a Jesucristo, porque ya quieren mover masas y ya se han desviado del propósito por el cual fueron llamados. Entonces, humildad. La humildad que no se compra ni se vende. La humildad la da Dios cuando en el corazón no hay vanagloria. Y un tercer punto, y pasamos al versículo 4. La solicitud. Ser solícito. Pablo dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No por ti mismo, sino por los demás. Entonces, para ser solícito, para ser prestos, debemos tener unidad y humildad para poder cumplir el mandato de Jesús. Porque si no somos humildes y si hay división en la iglesia, no podemos cumplir con el mandato que Jesús nos ha dado. Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por encima de nosotros mismos. Ama a nuestro Padre, pero a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? No al que tú amas, no al que te cae bien, no al que te hace favores. No, el prójimo es tu semejante, aquel que te rodea, aquel que de pronto te mira mal porque eres creyente, aquel que de pronto te señala. A esos que te persiguen, a esos
son lo que Pablo está diciendo. A eso también Jesús está diciendo, a esos son los que hay que amar. A los que son difíciles de digerir, sí, a esos que tú tienes que amar. Porque por ellos yo también pagué el precio. Porque si tú le predicas la palabra, un día van a llegar a mí y van a creer y también van a estar juntamente contigo. Pero si eres arrogante, pero si eres orgulloso, pero si eres soberbio, ¿tú sí crees que puedes reflejar? Somos cartas, y lo hemos leído, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Somos cartas firmadas en nuestros corazones, somos los representantes de Dios en el mundo, hermanos. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. A ser humilde. Y pasamos al segundo encabezado, y es Cristo, el gran ejemplo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Unidad, Juan 10:30. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde. Jesús dijo, Pablo dijo Jesús dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho solícito. Entonces, unidad, humildad y solícito en obedecer, primeramente lo hizo Jesucristo. Jesucristo está pidiendo algo que Él hizo. Él hizo. Jesucristo nuestro Señor. Y aquí hay un versículo, el versículo 6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No que Cristo haya dejado de ser Dios, sino que imitó ser igual a Dios. Es decir, siendo Dios, encarnó en un hombre y tomó la forma de un siervo sufriente. Cristo tomó la forma, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se hizo semejante a los hombres. 2 Corintios 5:21 dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo sin pecado, ¿sí? Porque nunca Cristo dejó de ser Dios. Cristo siempre fue Dios, pero también fue hombre, pero sin pecado. Y sin pecado, ¿cierto? Al que no conoció pecado, Dios le hizo por nosotros pecado, para que nuestro pecado fuera imputado a Cristo. Cristo, tú eres culpable y ustedes, los pecadores, son inocentes. Eso es el amor de Cristo. Por eso Él nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre para vivir lo que nosotros vivimos. El rico se hizo pobre. Capítulo 8, versículo 9, 2 Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, es Jesucristo, amados. Es Jesucristo que nos da el ejemplo de que siendo Dios, se hizo siervo, se hizo servidor por amor a nosotros. Él mismo lo dice. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hicieras. El Señor lo dice en Juan 17:4. La obra que tú me diste, yo la he hecho, le dice el Señor. Y su obediencia, amado, fue hasta la muerte. Y muerte de cruz. El siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías, ese capítulo maravilloso. Es decir, toda la carta filipense, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con ese capítulo 53 de Isaías. Porque habla del que había de venir, habla del siervo sufriente, habla de nuestro Señor. O sea, usted lee ese capítulo y ven reflejado toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue cualquier muerte,
Fue muerte y muerte de cruz. Él por nosotros se hizo pecado y muerte, y maldito el hombre, dice Deuteronomio 21-23, que es colgado en un madero. Era tan oprobioso que tenían que bajarlo el mismo día, porque para los judíos era algo oprobioso. Maldito el hombre que es colgado. En Gálatas lo recuerda el apóstol Pablo en el capítulo 13, en el versículo 13 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición. Entonces Cristo a nosotros nos libró de la maldición de la ley que nos condenaba a nosotros. El pago que merecíamos nosotros, Jesucristo lo llevó por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo no actuó un papel, un actor, venga, yo actúo para ser hombre, para pagar por esto. No, Cristo fue. No fue una acción, no fue una actuación. No, lo de Cristo fue, lo vivió, se hizo hombre, sintió hambre, sintió tristeza, sintió sed, sintió todo lo que nosotros sentimos como humanos. ¿Para qué? Para vivir lo que nosotros vivimos. Y esa muerte, dice el autor en la carta a los Hebreos, le enseñó la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amados, siendo Dios, porque nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. He aquí mis siervos, yo les sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Es el siervo de Dios, el siervo, el Hijo de Dios, que puso su espíritu para justificarnos a nosotros, los hijos de Dios amados. Cristo fue el que se ciñó la toalla en el aposento alto, ¿sí? El que tomó un lebrillo, siendo Dios, Él tomó una toalla, tomó un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos, llenos de mugres, malolientes, labor que solo la hacían los esclavos. Y Jesús, cuando terminó, ¿qué dijo? Han visto lo que yo les he hecho. Y ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Y bien hace, porque soy maestro y Señor. Sí, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el maestro. Y sin embargo, hoy le he lavado los pies. ¿Para qué? Para que ustedes también lo hagan. Para que ustedes sean humildes. Esa es una muestra de amor, lo que yo estoy haciendo. Lavar los pies. El Rey de Reyes, el dueño del cielo y de la tierra, el que creó todas las cosas. Sí, porque se hizo siervo, porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que en Isaías 6, en los primeros 3 versículos, dicen que los serafines, para acercarse a su presencia, tenían 6 alas. Con 2 se cubrían las piernas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 volaban. ¿Por qué? Porque temblaban ante la presencia de nuestro Señor. Y los cimientos del templo que vio Isaías temblaban ante la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores fue el que vino a esta tierra, y cuando entró y se hizo hombre, fue despreciado, fue humillado. Y como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando quebranto, y como que escondimos de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese fue Jesucristo, Dios hecho hombre. Y amados, no lo estimamos, dice Isaías. No lo estimamos, ¿por qué? Porque vino a Israel e Israel le despreció. No aceptó al Mesías, al que ellos estaban esperando. Entonces, mis amados, este ejemplo de Jesucristo es el camino a la gloria venidera. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, porque Jesucristo mismo dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:13, 12, perdón, 23:12.
porque el que se enaltece será humillado. ¿Y Cristo qué hizo? Se humilló para la postre ser enaltecido. ¿Y cómo enalteció Dios a su Hijo? Por lo cual, versículo 9, Filipenses 2:9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre sobre todo nombre se ganó Jesucristo porque se humilló y fue exaltado por el Padre. Pero si el camino que muchos quieren usar es ser orgulloso, ser vanaglorioso, van a ser humillados. Pero si como creyente entendemos que la humildad de la iglesia es ser humildes de corazón, no de apariencia, vamos a ser exaltados en la gloria venidera. Eso es lo que Cristo se ganó. Y Jesucristo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, dice Dios, en justicia no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías lo había dicho, capítulo 45, versículo 23. Dios, ante Dios se va a doblar. Y allá estaba hablando Dios de la idolatría, y que a Dios vendrían todos los pueblos a humillarse. Y Dios dice, ha salido de mi boca, y este es un decreto que no será revocado. Todo el mundo se va a humillar ante el nombre que es sobre todo nombre. Todo el mundo, ¿sí? Tanto las que están en arriba como los que están abajo. En Efesios capítulo 1, y le vuelvo a leer porque a mí este servicio, versículo 20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El testigo escuchó a todo el mundo, a los que estaban en el cielo, a los que estaban debajo de la tierra, a los que estaban en el mar, todo ser que haya aliento de vida, estaban diciendo al Cordero, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. A Jesucristo lo van a adorar los redimidos nosotros, los ángeles le adoraremos con gozo. Los que están en el infierno le adorarán con amargura, con remordimiento, pero sin arrepentimiento, no pueden arrepentirse. Pero aún en el infierno van a adorar a Jesús. Eso es lo triste de los que se pierdan, porque en el infierno también tienen que adorar a Jesús. Aquellos que odian a Dios, aquellos que se les predica la palabra y endurecen el corazón, un día también tendrán que decir: alabado sea el Rey de Reyes, al que está sentado en el trono, sea la alabanza, sea la gloria, sea el poder. Amén. Aún en el infierno. Oh amados, y es por eso el llamado del apóstol Pablo a que la iglesia esté en unidad. ¿Para qué? Para que pasamos el reino de Dios, para que sean todos los hermanos que puedan también estar adorando a Dios y no en amargura en el infierno. Pero una iglesia dividida no va a ser puerta del cielo, sino puerta del infierno. Y esa es responsabilidad de nosotros como iglesia, de que en la iglesia de Jesucristo haya la unidad. Jesucristo el nombre sobre todo nombre. Apocalipsis 4, versículo del 8 al 11 para terminar. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor. Los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pedro dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan y lo dijeron todos los discípulos y lo decimos nosotros hoy. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros adoramos. Y qué hermoso adorarle en una iglesia unida, en una iglesia que ama al prójimo, en una iglesia que no discrimina a nadie, en una iglesia que refleje el camino que Cristo nos dejó. Amados, el ser como Cristo es el camino que nos lleva a la gloria. Cristo es el ejemplo. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, por esa hermosa palabra, Señor, que nos recuerdas quiénes somos en Cristo, que tú nos llamaste, que tú nos escogiste para ser tu pueblo, el real sacerdocio, para que vivamos en unidad. Señor, a eso tú nos llamaste, a ser tu cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos los miembros, todos los que estamos aquí, todos los que nos unimos a predicar, a escuchar, a compartir con los hermanos. Sí, Señor, este es el lugar, Padre Celestial. Este es el lugar más grande donde podemos estar. Padre, te pedimos en esta noche que quites toda división, que quites toda vanagloria, todo aquello que no es tuyo, Señor, todo aquello que traiga división. Porque la división, Señor, solo trae el desprecio tuyo, Padre. Porque una casa dividida no puede prosperar. Hoy clamamos y oramos para que tu iglesia, Señor, para que tu bendita iglesia permanezca en unidad, permanezca en solidaridad, sea humilde y que seamos solícitos en hacer la obra que tú nos has encomendado. Sí, Padre, porque tú la hiciste. Sí, Padre, porque tú eres nuestro ejemplo. Sí, Padre, porque tú no nos permitiste, Señor, a tu propio Hijo. No rehusaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú entregaste, tú amas al que viene en arrepentimiento, y por eso te damos gracias, amado Señor. Gracias por la unidad de tu iglesia. Gracias porque tú estás obrando en nuestro ser. Haznos esos instrumentos humildes para proclamar tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.